Ricardo despertó lentamente del coma, la luz brillante del hospital lo deslumbró. Al principio, todo era confuso, su mente estaba llena de recuerdos fragmentados y sombras de su pasado. Los monitores bip bip bip, el olor a desinfectante, las voces lejanas que hablaban de él como si fuera un extraño. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Pasaron unos momentos antes de que la realidad comenzara a asentarse. Estaba vivo, pero ¿dónde estaba? ¿Qué había sucedido? A medida que sus recuerdos comenzaban a fluir, una pregunta lo atormentaba: ¿por qué había estado en coma? Poco a poco, su familia llegó a la habitación, su rostro reflejando la mezcla de alegría y preocupación. Su madre, con los ojos llorosos, le tomó la mano. «Hijo, finalmente despertaste», dijo entre sollozos. Su padre lo miraba con una mezcla de orgullo y alivio. Sin embargo, había algo en sus miradas que lo inquietaba. A medida que conversaban, Ricardo se dio cuenta de que estaban ocultando algo. La emoción en sus voces contrastaba con una sombra de miedo que parecía flotar en el aire. A medida que los días pasaban y Ricardo comenzaba a recuperarse, no pudo evitar hacer preguntas. ¿Qué había pasado antes del coma? ¿Por qué no podía recordar? Sus padres intentaron ser evasivos, hablando de un accidente, de cómo había estado en un estado crítico, pero no le dieron detalles. La incertidumbre lo frustraba. ¿Por qué no podían ser sinceros? Fue entonces cuando conoció a Ana, su enfermera, quien pareció entender su inquietud. A veces, es más fácil esconder la verdad, le susurró mientras lo cuidaba. Con cada día que pasaba, las piezas de su memoria comenzaron a encajar lentamente. Recordó fragmentos de su vida antes del coma, su trabajo, sus amigos, y sobre todo, la extraña sensación de que algo no estaba bien. Empezó a tener pesadillas, imágenes distorsionadas de un laboratorio y una figura oscura que parecía estar observándolo. Cuando compartió estas pesadillas con Ana, ella se mostró interesada, pero también cautelosa. «La mente a veces puede ser un lugar complicado, Ricardo», le dijo, dejando entrever que sabía más de lo que decía. Determinando a descubrir la verdad, Ricardo empezó a investigar por su cuenta. Preguntó a los médicos sobre el tiempo que había estado inconsciente y sobre su condición al despertar. Cada respuesta parecía estar envuelta en misterio. Al buscar en su teléfono, encontró mensajes de sus amigos preguntando por él, pero nada parecía encajar. Sentía que había un hilo del que tirar, pero no podía verlo. La sensación de estar atrapado en una red de mentiras crecía en su interior. Una noche, Ana se quedó más tiempo después de su turno. Al notar la ansiedad de Ricardo, decidió abrirse un poco más. «Hay cosas que no te han contado», dijo en un susurro, mirando a su alrededor como si temiera que alguien pudiera escucharlos. Hubo rumores de un experimento en el que estabas involucrado, algo relacionado con el gobierno. «Pero no puedo decirte más, no aquí». Las palabras de Ana fueron un shock, pero también encendieron una chispa de determinación en Ricardo. Sabía que tenía que averiguar la verdad. Una semana después, Ricardo logró salir del hospital. Estaba ansioso por reunirse con sus amigos, que habían estado esperando su regreso. En la primera reunión, el alivio y la alegría eran evidentes, pero también había una tensión palpable. Al compartir anécdotas sobre el tiempo que pasó en coma, notó que sus amigos evitaban hablar sobre lo que había sucedido antes del accidente. Esa evasión solo alimentó su inquietud. ¿Qué sabían que él no sabía? Una noche, después de una cena con amigos, Ricardo decidió confrontarlos. «¿Qué está pasando? ¿Por qué todos parecen tan nerviosos?», preguntó. Sus amigos intercambiaron miradas. Finalmente, uno de ellos, Martín, se armó de valor. «Ricardo, no sabemos cómo decirte esto. Había un proyecto en el que estabas involucrado, algo muy secreto, y no deberías haber estado allí». La revelación lo dejó atónito. ¿Un proyecto secreto? ¿De qué estaban hablando? Con el corazón palpitante, Ricardo se dirigió a la casa de Martín. «Necesito que me digas todo lo que sabes sobre ese laboratorio», exigió. Martín dudó, pero finalmente accedió. «Se llama Proyecto ISER. Hicieron pruebas en personas que habían estado en coma, buscando desarrollar habilidades extraordinarias. Te involucran a ti porque,
porque tenías algo especial. Ricardo no podía creer lo que escuchaba. ¿Era él parte de un experimento? Todo lo que sabía sobre sí mismo estaba en tela de juicio. Desesperado por más respuestas, Ricardo decidió regresar al laboratorio. Sabía que era arriesgado, pero no podía esperar más. Una noche, se armó de valor y se dirigió al lugar donde había estado antes. Al llegar, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las luces parpadeantes y el sonido de máquinas funcionando lo hicieron sentir como si estuviera entrando en una pesadilla. Tenía que encontrar pruebas, algo que pudiera ayudarlo a entender su pasado. Dentro del laboratorio, Ricardo comenzó a explorar. Todo parecía familiar y extraño al mismo tiempo. En una sala, encontró fotografías de él en diferentes etapas del experimento. A medida que las miradas de las imágenes lo atravesaban, recuerdos comenzaron a fluir, recuerdos de dolor, de inyecciones y de gritos. ¿Qué me hicieron?, se preguntó en voz alta, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Fue entonces cuando escuchó un ruido detrás de él. Ricardo se dio la vuelta para ver a un hombre de pie en la puerta. «No deberías estar aquí», dijo con una voz autoritaria. Era un científico del laboratorio. «Has arriesgado mucho al regresar. Tienes que irte antes de que sea demasiado tarde». Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué me hicieron? ¿Por qué soy parte de esto?». El hombre se acercó, pero antes de que pudiera responder, una alarma comenzó a sonar, iluminando la habitación con luces rojas. «¡Corre!», gritó el científico antes de desaparecer por la puerta. Con el miedo apoderándose de él, Ricardo salió corriendo por los pasillos del laboratorio. La adrenalina lo impulsaba, pero sabía que tenía que ser astuto. Cada paso que daba lo acercaba a la verdad, pero también a un peligro inminente. «No puedo dejar que me atrapen», pensó, mientras buscaba una salida. Las luces intermitentes y los gritos a su alrededor solo alimentaban su determinación de escapar. Logró salir del laboratorio justo cuando los guardias comenzaron a llegar. Una vez en la calle, Ricardo respiró hondo, el aire fresco era un alivio, pero su mente seguía girando. Regresó a casa y se sentó con su computadora, decidido a encontrar cualquier información relacionada con el proyecto ISER. Después de horas de búsqueda, encontró documentos clasificados que revelaban los experimentos y los resultados. Esto es solo la punta del iceberg, pensó, mientras se daba cuenta de que había una red mucho más grande involucrada. Con la información en sus manos, Ricardo sabía que no podía guardarla para sí mismo. Tenía que exponer la verdad. Comenzó a hacer un plan para contactar a los medios de comunicación, pero también sabía que eso lo pondría en peligro. A medida que se preparaba para hablar, sentía el peso de la responsabilidad. No solo su vida estaba en juego, sino la de otros que podrían estar sufriendo en silencio. «Tengo que hacerlo», murmuró para sí mismo, decidido a convertirse en la voz de aquellos que no podían hablar. Antes de dar el siguiente paso, decidió buscar aliados. Sabía que necesitaría apoyo si quería enfrentarse a un laboratorio tan poderoso. Se reunió con sus amigos y compartió todo lo que había descubierto. Al principio, se sintieron abrumados, pero a medida que escuchaban, su determinación crecía. «No estamos solos en esto», dijo Ana, una de sus amigas más cercanas. «Si todos trabajamos juntos, podemos hacer algo». La idea de una lucha colectiva les dio fuerzas para seguir adelante. Con un nuevo sentido de propósito, el grupo se reunió para elaborar un plan. «Necesitamos evidencia contundente que respalde nuestras afirmaciones», dijo Martín. «Debemos infiltrarnos nuevamente en el laboratorio y recopilar pruebas». Ricardo sintió que el corazón le latía con fuerza. Era una decisión arriesgada, pero estaban dispuestos a hacerlo. Acordaron dividirse en equipos, uno que se encargaría de obtener documentos y otro que distrajera a la seguridad. La noche de la infiltración llegó. Ricardo y su equipo se disfrazaron y se dirigieron al laboratorio. El nerviosismo estaba presente en el aire, pero también una chispa de emoción. Sabían que era su oportunidad para descubrir la verdad y liberar a otros que habían sido víctimas de este experimento. Una vez dentro, las luces tenues y el silencio opresivo les recordaron el peligro que enfrentaban. «Recuerda, tenemos que ser rápidos y silenciosos», dijo Ricardo, mientras avanzaban.
Mientras el equipo se adentraba más en el laboratorio, encontraron puertas cerradas y documentos dispersos. Ricardo se dirigió a la sala donde se realizaban los experimentos. Al entrar, se dio cuenta de que estaba rodeado de tecnología avanzada. Encontraron archivos que documentaban a otros pacientes, sus resultados y los efectos de los experimentos. «Esto es más grande de lo que pensábamos», susurró Ana, mientras grababan todo con sus teléfonos. De repente, un fuerte ruido resonó por el laboratorio. «¡Alarma!», gritó uno de los guardias que había entrado por la puerta. La adrenalina se disparó mientras el grupo se apresuraba a salir. «¡Rápido, por aquí!», gritó Ricardo, conduciendo a sus amigos hacia una salida alternativa. Las luces rojas parpadeaban, y la tensión era palpable. No podían dejar que los atraparan, debían salir y exponer la verdad. Lograron salir del laboratorio, pero no sin dificultades. Los guardias estaban tras ellos, y la carrera era frenética. Se separaron en un callejón oscuro, intentando confundir a los perseguidores. Ricardo se sintió abrumado, ¿realmente iban a lograrlo? Al llegar a la calle principal, se reunieron y decidieron esconderse en un café cercano. «Necesitamos calmarnos y planear nuestro siguiente movimiento», sugirió Ana, mientras trataban de recuperar el aliento. En el café, con una taza de café humeante entre las manos, Ricardo y sus amigos comenzaron a revisar lo que habían encontrado. «Esto es increíble», dijo Martín mientras pasaba los documentos. «Si logramos publicarlo, podríamos exponer a esos criminales». La idea les dio un nuevo impulso. Decidieron que el siguiente paso sería contactar a un periodista de investigación que pudiera ayudarles a sacar la historia a la luz. Era arriesgado, pero no tenían otra opción. Ricardo tomó el teléfono y llamó a un periodista conocido por su trabajo en casos de corrupción. Explicó brevemente la situación y acordaron encontrarse. «Esto es muy delicado», dijo el periodista, «pero si lo que dicen es cierto, podría ser un escándalo de proporciones épicas». La reunión fue programada para el día siguiente, y la tensión en el aire era palpable. «Esto podría ser un gran paso hacia la verdad», pensó Ricardo, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. El día de la reunión llegó, y Ricardo y su grupo se encontraron con el periodista en un lugar discreto. «Cuéntame todo», pidió el periodista. Con cuidado, comenzaron a compartir su historia, mostrándole los documentos que habían recopilado. A medida que el periodista leía, su rostro se tornaba serio. «Esto es peor de lo que imaginaba. Si puedo corroborar esto, podría ser un gran escándalo. Pero necesitaré pruebas adicionales», advirtió. La presión aumentó, sabiendo que estaban a un paso de exponer la verdad. Mientras trabajaban para reunir más pruebas, comenzaron a recibir amenazas anónimas. «No se atrevan a hablar», decían los mensajes. A pesar de esto, la determinación de Ricardo y sus amigos no flaqueaba. «No podemos dejar que nos intimiden», insistió Ana. En lugar de rendirse, decidieron reforzar su seguridad y seguir adelante. Se sentían como guerreros en una batalla, luchando por la justicia en un mundo lleno de mentiras. Durante su búsqueda de más pruebas, Ricardo y su equipo descubrieron que había otros que también habían sido víctimas del proyecto ISER. Se conectaron con ellos a través de foros en línea y grupos de apoyo. Cada historia compartida agregaba peso a su causa. «No estamos solos», dijo uno de los nuevos aliados, una mujer que había sufrido terriblemente a causa de los experimentos. «Debemos unir nuestras voces». La fuerza de su comunidad creció, y con ella, la esperanza de justicia. Mientras reunían más testimonios, uno de los exempleados del laboratorio decidió acercarse a ellos. «Sé cosas que podrían ayudarles», dijo, visiblemente nervioso. «He visto lo que hacen con la gente. Quiero ayudar a detener esto». Se convirtió en un testigo clave, dispuesto a hablar con el periodista y proporcionar información interna. Ricardo sintió que estaban acercándose cada vez más a la verdad. «Finalmente, podemos hacer que se escuche nuestra voz», pensó. Con las pruebas listas y el testigo preparado, la entrevista con el periodista se realizó. Durante horas, compartieron su historia y las pruebas que habían recopilado. La tensión aumentó, pero la determinación de Ricardo creció. «Este es el momento que hemos estado esperando», pensó mientras observaba la mirada atenta del periodista.
Al final de la entrevista, el periodista parecía convencido. Voy a hacer todo lo posible para sacar esto a la luz, prometió. Días después, la noticia estalló en todos los medios de comunicación. El escándalo del proyecto ISER fue revelado, y las reacciones fueron explosivas. Las personas comenzaron a hablar y compartir sus historias. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y de condena hacia el laboratorio. Ricardo sintió una mezcla de alivio y miedo. Esto es solo el comienzo, pensó. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar, pero estaban logrando que su verdad fuera escuchada. A medida que la historia ganaba atención, el laboratorio respondió con amenazas y desmentidos. Ricardo y su equipo recibieron advertencias, y algunos de sus aliados comenzaron a temer por su seguridad. No podemos dejar que nos intimiden, dijo Ana con determinación. Hemos llegado demasiado lejos. Sin embargo, la presión era abrumadora. El miedo comenzó a infiltrarse en sus corazones. ¿Podrían seguir luchando contra un sistema tan poderoso? Para protegerse, Ricardo y su equipo decidieron reforzar su seguridad. Contactaron a profesionales para que les ayudaran a crear un plan de seguridad y asegurarse de que nadie pudiera localizarlos fácilmente. No podemos permitir que nos encuentren, dijo Martín, mientras revisaban las medidas que debían tomar. La verdad está de nuestro lado, pero también necesitamos ser inteligentes. Con el apoyo mutuo, el grupo se sintió un poco más fuerte ante el creciente peligro. En medio del caos, Ricardo recibió una llamada inesperada de su hermana. He estado siguiendo lo que está pasando. Estoy preocupada por ti, dijo. Sé que hay cosas que no te han contado. Su hermana se había mantenido alejada durante años, pero su voz ahora sonaba sincera. ¿Qué sabes?, preguntó Ricardo, sintiendo que las piezas del rompecabezas se estaban moviendo. Ella reveló detalles sobre su infancia y una conexión con el laboratorio que nunca había imaginado. Ricardo se sintió abrumado mientras escuchaba a su hermana. Tu madre y yo estuvimos involucradas en un proyecto antes de tu accidente. Se suponía que debíamos mantenerlo en secreto, pero parece que las cosas se salieron de control, explicó. A medida que su hermana hablaba, Ricardo se dio cuenta de que su vida estaba más entrelazada con el laboratorio de lo que había pensado. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, preguntó, sintiendo una mezcla de rabia y confusión. Decidido a saber más, Ricardo se reunió con su hermana en un lugar seguro. Ella llegó con documentos que habían estado ocultos, revelando su conexión con el proyecto ISER. Quería protegerte, pero ahora entiendo que he cometido un error, dijo con lágrimas en los ojos. Ricardo sintió una oleada de emociones mientras leía los documentos. Su pasado era un rompecabezas que empezaba a encajar, pero también un recordatorio del peligro que aún enfrentaban. Con la nueva información en mano, el grupo decidió que era hora de llevar su lucha a un nivel más alto. Comenzaron a prepararse para presentar una demanda contra el laboratorio y buscar justicia. No podemos permitir que esto quede impune, dijo Ricardo, su determinación renovada. Sabían que sería un camino difícil, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. El apoyo de su familia y amigos se convirtió en un pilar en su lucha por la verdad. Ricardo y su equipo trabajaron incansablemente con abogados para presentar la demanda. Esto es solo el principio, dijo su abogado, mientras revisaban los detalles. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones, papeleo y preparación. Las amenazas siguieron llegando, pero cada una solo fortalecía su resolución. Si no luchamos ahora, nunca tendremos la oportunidad de hacerlo, decía Ana, un mantra que se repetía en el grupo. Finalmente, llegó el día del juicio. La sala estaba llena de periodistas y miembros de la comunidad que apoyaban su causa. No puedo creer que hayamos llegado tan lejos, pensó Ricardo mientras miraba alrededor. A medida que presentaban su caso, la tensión en el aire era palpable. Sabían que estaban luchando no solo por su justicia, sino por todos los que habían sido afectados por el proyecto ISER. La mirada del jurado les daba esperanza. El juicio fue un campo de batalla. Las pruebas fueron presentadas, los testigos testificaron y cada uno de ellos compartió su dolor y sufrimiento. Nunca olvidaremos lo que hicieron, dijo Ricardo en su declaración. Las lágrimas caían por su rostro mientras hablaba de los efectos devastadores de los experimentos. El jurado parecía conmovido,
pero el laboratorio no se rendiría fácilmente. Sus abogados eran astutos y manipulaban la narrativa, intentando desacreditar a los testigos. En medio del juicio, un giro inesperado ocurrió. Un ex empleado del laboratorio decidió testificar a favor de Ricardo y su grupo, revelando información crucial sobre la forma en que se llevaron a cabo los experimentos. «No puedo seguir siendo parte de esto», declaró con voz firme. Su testimonio sacudió la sala. Ricardo sintió una mezcla de alivio y temor, sabían que estaban más cerca de la verdad, pero el enfrentamiento aún estaba lejos de terminar. A medida que el juicio avanzaba, las revelaciones continuaron. Documentos que respaldaban las afirmaciones de Ricardo fueron presentados, y las pruebas acumuladas comenzaron a contar una historia poderosa. «Esto es solo el comienzo», pensó Ricardo, sintiendo que el destino de muchos estaba en juego. La batalla legal estaba lejos de ser ganada, pero había una sensación palpable de que estaban logrando algo significativo. Finalmente, después de semanas de testimonios y pruebas, llegó el momento que todos habían estado esperando, la decisión del jurado. El silencio llenó la sala mientras el jurado se preparaba para anunciar su veredicto. Ricardo sentía su corazón latir con fuerza, había estado esperando este momento toda su vida. «Por favor, que sea justicia», murmuró en voz baja, mientras todos los ojos estaban fijos en el jurado. El jurado entró en la sala, y el juez pidió el veredicto. «En el caso del proyecto ISER, encontramos a los demandados culpables de negligencia y daños emocionales», anunció el jurado. La sala estalló en vítores y lágrimas. Ricardo sintió que una pesada carga se levantaba de sus hombros. «Lo logramos», pensó mientras sus amigos lo rodeaban, compartiendo el momento de triunfo. Las consecuencias del veredicto fueron rápidas. El laboratorio fue cerrado, y sus responsables enfrentaron cargos criminales. «Es un nuevo comienzo para todos nosotros», dijo Ana, mientras miraban las noticias que cubrían la historia. Ricardo se sintió aliviado, pero también reflexionó sobre el largo camino que había recorrido. La lucha por la justicia había valido la pena, pero las cicatrices del pasado aún estaban presentes. A medida que los días pasaban, Ricardo y su grupo comenzaron a sanar. Participaron en grupos de apoyo, compartiendo sus historias y ayudando a otros a sobrellevar sus experiencias. «No estamos solos en esto», dijo un miembro del grupo. La comunidad se convirtió en un espacio seguro donde podían compartir su dolor y encontrar consuelo en la comprensión mutua. Ricardo se dio cuenta de que, aunque la batalla había terminado, el proceso de sanación apenas comenzaba. Con el tiempo, Ricardo y su equipo encontraron un nuevo propósito. Comenzaron a trabajar en una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las víctimas de experimentos ilegales. «Nuestra voz será escuchada», dijo Ricardo con determinación. La experiencia los había cambiado, y ahora estaban listos para luchar por otros que habían sufrido injusticias. El proyecto ISER había sido solo el principio de un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza, unidad y la promesa de un futuro mejor. Ahora que tienes todo este conocimiento en tus manos, la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con él? ¿Vas a seguir viviendo tu vida tal como está o vas a dar el siguiente paso para transformar tu realidad? ¿Qué decisiones necesitas tomar hoy para alcanzar tus objetivos? El cambio comienza cuando decides que estás al mando de tu propia historia. Piensa, ¿qué te está impidiendo alcanzar tus sueños? ¿Será el miedo a lo desconocido? ¿La falta de acción? Es momento de romper esas barreras y actuar. Recuerda, el mayor error que puedes cometer es no intentarlo. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Si quieres continuar en este camino de autodescubrimiento y aprendizaje, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos vamos a seguir creciendo y aprendiendo. No te lo pierdas.